Les propongo, amigos oyentes, hablar de economía. Visita nuestra mesa de trabajo el señor economista Carlos Latorre, ministro de Economía y Finanzas. Ministro, bienvenido, buenos días. Bienvenido, ministro. Muy buenos días, como siempre es un gusto estar aquí para poder informar a los oyentes de lo que estamos nosotros realizando, en este caso, en materia económica desde el gobierno nacional. Gracias, ministro. Recién llegadito de Viena, de Austria. ¿Cómo le fue en Austria? Muy bien, y es importante que nuestros oyentes conozcan que este viaje fue parte de una representación internacional que mantiene el Ecuador a través de mi persona. En este caso, yo estoy presidiendo el Consejo de Ministros del Fondo de Inversiones de la OPEP, que es un cargo muy importante a nivel mundial, y esta acción que realizamos como país y en mi caso personal se enmarca dentro de los esfuerzos de profundización del diálogo, de la comunicación, de la presencia del Ecuador a nivel internacional en los foros más altos, en los diferentes espacios en que participamos. Y fruto de esas conversaciones en Austria, ¿hay algún resultado tangible para la economía ecuatoriana? Bueno, más allá de las reuniones normales que se realizaron en cuanto a manejo de recursos financieros de la OPEP que se invierten en diversos proyectos a nivel mundial, yo normalmente en estas reuniones mantengo conversaciones y hago presencia en talleres en los que se analiza la realidad económica mundial y en ella las perspectivas del mercado petrolero en el corto, mediano y largo plazo. ¿Cómo están esas perspectivas, señor ministro? Bueno, esas perspectivas, primeramente lo que establecen es que en el horizonte del corto y quizás mediano plazo no se avisoran elementos de mercado sustanciales que puedan augurarnos un incremento mayor de los precios del petróleo a nivel internacional. Es decir, más bien las probabilidades apuntan a que el precio del petróleo se mantenga entre los 50 y los 60 dólares, pero con posibilidades de que eventualmente podría reducirse si es que se incrementan niveles de reservas en otros países. Fundamentalmente la dinámica petrolera estadounidense es un factor que puede incidir notablemente hacia la baja en los precios del petróleo y es un factor que siempre se toma en cuenta en los análisis de corto y mediano plazo. Si es que baja, o sea, si es que ellos incrementan su reserva y bajan la demanda a los países productores. Exactamente, y eso efectivamente va a trasladarse en una reducción de los precios internacionales. Pero en este momento podemos hablar de que hay una estabilización o estabilidad del comportamiento del precio internacional del crudo. Sí, efectivamente. ¿Qué es lo que sucedió en meses y quizás podríamos decir los 2 años anteriores, luego de la caída abrupta de los precios del petróleo en el último trimestre del 2014? Se dio una evolución muy errática, muy volátil, que nos llevó a unos niveles muy bajos en el 2016, luego empezó a $20, ¿no? Okay. Exactamente, pero esta evolución, si bien ha ido creciendo en el tiempo, ha sido errática, sin que se pueda establecer una secuencia de estabilidad, que eso es importante. Muchas veces se piensa que solo es el nivel de los precios del petróleo el que importa. No, es también su estabilidad, porque nos permite proyectar mejor, en el caso ecuatoriano, las finanzas públicas. Y eso es lo que de alguna manera se está dando en estos últimos meses, y si bien no son unos precios tan elevados como los que se dieron en años anteriores, pero esa estabilidad ya nos ayuda bastante. Y con esa estabilidad, ¿cómo se proyecta el próximo año? ¿Qué expectativas tenemos del comportamiento del crudo? Porque evidentemente el precio del petróleo también incide en la estabilidad de la economía ecuatoriana. Bueno, básicamente esa estabilidad que esperamos que se mantenga todavía durante varios meses, quizás un par de años. Ojalá. Nos ayuda en la medida de que el presupuesto del 2018 se estableció con un valor de 41.92. Que es un valor conservador, más apegado a la realidad. Muy conservador, ya. De hecho, el crudo ecuatoriano, el referencial del crudo ecuatoriano está vendiéndose en niveles de 57, 58 dólares, y restando las comisiones y todos esos elementos para llegar al precio efectivo del barril del petróleo ecuatoriano, nosotros estamos vendiéndolo en niveles alrededor de los 50 dólares. Eso quiere decir que estamos casi 10 dólares por encima del valor presupuestado. Eso es una buena noticia en la medida de que nos da alguna holgura en relación a los ingresos
ingresos petroleros que se estimaron para el año 2018. ¿Y eso cuánto va a aportar a los niveles de crecimiento que podría tener el país, ministro? Le pregunto porque, digamos, el cierre de este 2017 fue de alguna manera un poco más positivo de lo que se preveía, ¿no? El Banco Central anuncia un crecimiento del 1.5%. Ya, evidentemente buenos precios del petróleo se traducen en ciertos elementos que se trasladan a la economía y que pueden aportar al crecimiento económico. No es el único factor, es un factor importante dentro de un conjunto de otros factores. Y ahí cabe entender también qué es lo que está sucediendo en estos momentos en la economía ecuatoriana, y eso debe resaltarse. Y esto yo creo que es importante frente a una situación mediática en la que todavía hay actores que quieren confundir a los ecuatorianos, quieren presentarnos un escenario totalmente falso de una economía que estaría en una situación crítica, cuando estamos en una situación totalmente contraria. En el año 2016 la economía ecuatoriana realmente estuvo en una situación compleja. Tuvimos un crecimiento negativo de su producción. El Producto Interno Bruto cayó en 1.5%. Y luego de los ajustes correspondientes y del manejo que se ha venido haciendo en estos últimos 6 meses, nosotros esperábamos evidentemente recuperar esa situación, pero las cifras superaron inclusive nuestras propias perspectivas. De un principio nosotros habíamos establecido como un valor probable de crecimiento del Producto Interno Bruto 0.7% del PIB, y con cifras que ya tenemos casi a cierre del año, ese crecimiento podría ser del doble, es decir, de 1.5 positivo. Podría ser, todavía no está previsto que ese sea el crecimiento. Más menos décimas de punto porcentual, es decir, podría cerrar un poquito más arriba inclusive. Ya, superando la previsión del Fondo Monetario Internacional. Bueno, inclusive la previsión del Fondo Monetario es de 0.2, que de todas formas es importante resaltar cuando ellos habían establecido meses atrás previsiones de crecimiento negativo de la economía, al punto que con la visita de altos funcionarios del fondo, ellos mismos hicieron declaraciones en términos de su sorpresa de la rapidísima recuperación de la economía ecuatoriana, que no es casualidad, eso tiene que entenderse. Detrás hay un manejo económico serio, cuando ciertos actores andan diciendo que no existe un programa económico, que el tema de la economía tendrá que resolverse luego de la consulta. No, señores, la economía no puede dejarse de conducir porque es un elemento que si es que nosotros le dejamos por sí sola que opere, de un día para el otro podría colapsar si no tomamos acciones adecuadas. Es un proceso político serio en materia económica heredado del gobierno anterior, retomado por este gobierno, o en estos 6 meses las cosas mejoraron de lo mal que nos dejó el gobierno anterior y que la mesa no estaba servida y todo lo que nos dijo el presidente. La situación en la que recibimos la economía hace 6 meses no era una situación cómoda. Definitivamente había y siguen existiendo muchos problemas de orden estructural, otros de orden coyuntural. Tenemos un importante nivel de endeudamiento externo, pero en ese momento la trayectoria hacia dónde estaban dirigidas las evoluciones de las variables económicas no auguraban una situación conveniente. Es decir, no solo es el estado en el que está la economía, sino hacia dónde se está dirigiendo. ¿Eso qué es lo que implicó? Que nosotros tuvimos que revertir una evolución negativa de muchas variables y entre ellas la producción, para poder llegar a una situación en la que ya tenemos claros síntomas no solo de recuperación, sino que ya la economía está totalmente estabilizada en términos generales, sin desconocer que siempre van a existir problemas y hay algunos de ellos que nos costará bastantes más esfuerzos y tiempo corregir. O sea, usted ratifica que la mesa no estuvo servida. Efectivamente, teníamos una situación fiscal muy compleja, con un déficit del gobierno central de casi el 6%, un déficit global del Estado ecuatoriano de más del 7%, y sin que se establezcan los correctivos necesarios, esa situación podría mantenerse o empeorarse, y eso nos llevaría a una insostenibilidad del manejo fiscal de la economía. Hemos hecho las correcciones y en términos presupuestarios en 2017 hemos bajado un punto porcentual del PIB ese déficit fiscal. Para el 2018
hecho hemos vuelto a bajarlo, está previsto un 3.9% de déficit fiscal en lo que corresponde al gobierno central, que eso es bastante menos del casi 6% que teníamos en 2016, es decir, se han implementado muchos correctivos en materia fiscal, no se diga en otros espacios. Hemos avanzado mucho en consolidar mecanismos para darle sostenibilidad a la dolarización. Muchos de ellos no son necesariamente públicos, no se dan a conocer porque corresponden al manejo diario que se realiza desde el Banco Central, que se realiza desde el Ministerio de Economía y Finanzas. Por otro lado, la misma forma de ejecución presupuestaria del 2017 ha apuntado a generar un efecto multiplicador desde los territorios. Nosotros hemos hecho los mayores esfuerzos para ponernos al día en el pago de obligaciones que teníamos principalmente con los GATS pequeños, juntas parroquiales, municipios pequeños, pero a nivel de todo el territorio nacional. Y este gran esfuerzo de ponernos al día en esos pagos lo que ha hecho es diseminar recursos en todo el territorio que se han utilizado en construcción de obras de infraestructura, en pago a proveedores, en pagos a servicios, y eso ha generado una dinámica económica que no ha estado concentrada en una u otra obra grande de infraestructura, sino repartida en todo el territorio, y eso también nos ha ayudado grandemente en este crecimiento de la economía que estamos experimentando. Durante esta semana, ministro Carlos de la Torre, el expresidente Rafael Correa y algunos personajes cercanos a su entorno han citado el informe del 18 de diciembre de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, que según ellos señala la recuperación económica positiva del Ecuador, pero aseguran que esto se debe a las políticas que había diseñado el gobierno anterior, el gobierno del presidente Correa, y que corresponde ese informe a las políticas de 2016 a 2017. ¿Usted revisó el informe de la CEPAL? Y que además ubica al Ecuador en el nivel de endeudamiento por debajo de la media de América Latina. Exactamente. Bueno, esas son interpretaciones que se dan de un informe técnico. Los informes normalmente los informes técnicos no hacen alusión a manejos económicos específicos, sino que lo que realizan son diagnósticos de una situación de la economía, y en este caso tenemos que entender que el manejo de la economía bajo nuestra responsabilidad se lo ha hecho desde el 24 de mayo de 2017, es decir, hay algunos elementos que pueden venir de antes, pero tengamos en cuenta que también hubo un proceso electoral en los primeros meses del año 2017, y en el marco de un proceso electoral también se dan ciertas dinámicas económicas que pueden generar algunos efectos que también se van a trasladar en el tiempo, y también hubo una lógica detrás de esa temporalidad en un manejo económico previo. Es decir, hay algunos factores que pudieron haber contribuido en alguna medida, pero no necesariamente en términos de sostenibilidad de largo plazo para un crecimiento que ahora lo estamos fundamentando en elementos muy concretos que nos van a permitir que esto siga de esa manera, es decir, desde una perspectiva positiva hacia adelante. Es decir, hay algunos elementos que pudieron haber contribuido, pero no eran como los que estamos planteando ahora. Pero en 6 meses esos elementos que usted señala, en 6 meses se pudo haber revertido esa tendencia negativa que ustedes anunciaron al inicio de la actual administración gubernamental. Efectivamente, si nosotros mismos teníamos una previsión de un 0,7 de crecimiento, implementando las acciones que nosotros hemos realizado en estos meses, no solo hemos logrado alcanzar una meta que en su momento fue inclusive optimista dada la situación, es decir, en su momento el 0,7 nosotros le pensamos como una meta optimista, pero que había que decirle para nosotros tratar de alcanzar esa meta. Entonces, si eso era optimista, quiere decir que la situación de la economía era bastante compleja, y resulta que esa meta optimista se nos quedó corta frente a la realidad. ¿Y cuáles fueron los factores que incidieron para superar ese 1 de crecimiento, ministro, en el cierre de este año? Ya comenté uno que es muy importante, que es cómo se ha dirigido los recursos públicos, se ha tratado de cubrir compromisos que venían de años anteriores con pequeños actores en la economía que están diseminados en el territorio. También hay un mensaje muy fuerte en términos de
un manejo económico serio que se ha producido tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que esto ya es de conocimiento público, como el riesgo país ha caído notablemente de niveles que estaban por encima de los 700 puntos, ahora estamos por debajo de los 500, estamos en 400 y tantos. Eso que quiere decir que la percepción de la economía ecuatoriana a nivel internacional es mucho mejor que lo que era hace un año. Entonces, ¿esto en qué se ha traducido? Que el financiamiento que nos tocó conseguir para poder cubrir el resto de 2017 fue bastante más barato que el que el Ecuador obtenía en los años anteriores. Eso también implica que los costos por financiamiento son bastante menores y el servicio de esa deuda es más bajo. ¿Eso qué nos genera? Nos genera también una disponibilidad mayor de recursos para poder invertir en ¿Cuál es el origen de ese financiamiento? ¿China? ¿Sigue siendo China? No. Nosotros tenemos un abanico muy grande de financiamiento que empieza con los multilaterales. Nosotros tenemos una cartera muy importante con el Banco Mundial, otra con el Banco Interamericano de Desarrollo, otra con la Corporación Andina de Fomento. Asimismo, hemos hecho, ya en mi caso, en el ejercicio en el Ministerio de Economía y Finanzas, 2 colocaciones de bonos soberanos a nivel internacional a 10 años plazo y tasas que ya se están acomodando a niveles mucho más razonables en términos del riesgo efectivo de nuestro país. Ministro, y se están cumpliendo también los objetivos y los compromisos que tiene el gobierno a la interna. Le pregunto esto porque ayer en la Comisión de Régimen Económico, antes de entrar al tema de la ley de reactivación, fue recibido en comparecencia. Bueno, se esperaba que vaya el ministro de Trabajo, fue el viceministro, el señor Madero, y él decía que el no pago de las jubilaciones, de los incentivos de jubilaciones de los funcionarios públicos se debe porque hay un retraso en la entrega de los recursos, y eso tiene que ver con finanzas, ¿no? La asignación la hace finanzas. ¿Qué está pasando ahí en la entrega de los recursos para las jubilaciones? Para nada. Los recursos estuvieron ya listos para poder ser entregados en el mes de julio. Y eso es importante que la ciudadanía conozca. Este es un problema que venía de años atrás y no se le dio ninguna solución, pero nosotros tomamos al toro por los cuernos casi desde el principio de nuestra gestión y establecimos ya los mecanismos para poder pagar a los jubilados ese derecho adquirido. Claro, no se podía hacerlo todo de una sola vez porque hay un problema financiero. Hablamos de más de 200 millones de dólares. Estamos hablando de casi 1.000 millones de dólares en total. Eso es el costo que representa este beneficio para los jubilados. Entonces ya los fondos se empezaron a identificar, a conseguir ya en todo este tiempo, inclusive con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo para el efecto, y ya se ha dispuesto de esos recursos. Ahora, siempre hay ciertos trámites, ciertos procedimientos operativos que tienen que irse realizando para que puedan ya canalizarse los pagos, y eso ya es responsabilidad exclusiva de los ministerios en los cuales estas personas trabajaron y se han jubilado. Es decir, los recursos están ahí, pero por diversas situaciones de validación de las carpetas de los jubilados, etcétera, que ya no es un tema del Ministerio de Economía y Finanzas. El Ministerio de Economía y Finanzas asigna y hace los pagos de los recursos cuando se han completado estos trámites, que está bajo la responsabilidad de los ministerios respectivos. Pero entonces hay recursos para eso. Efectivamente, de hecho se han quedado algunos recursos que los estaremos entregando ya en 2018, ya por una cuestión de tiempo, es decir, ya en los pocos días laborables que nos quedan, si es que hay algo que vaya fluyendo, se irá pagando, pero entendemos que se reactivarán las dinámicas de pago ya desde los primeros días del 2018 y los recursos están ahí. Oiga, me escribe un oyente y me pide que le pregunte al ministro Carlos de la Torre. Me dice que Guillermo Lazo, en entrevista con ecuadorinmediato.com, ha mencionado que esta semana la cuenta del Tesoro Nacional está en 500 millones de dólares en este mes, que requiere recursos extras del Estado. ¿Es cierto esto? Bueno, la cuenta única del Tesoro sube y baja en función de cómo se van dando los ingresos y gastos, y así como hay momentos en que hay mayores salidas que los ingresos y baja esta cuenta, hay otros momentos en los que se incrementa, y de hecho yo lo que les puedo decir es que independientemente del nivel que haya tenido el día en que fue observada
esta cuenta nosotros tenemos ya garantizados todos los recursos para el cumplimiento normal de las obligaciones del Estado. Por ejemplo, pago a proveedores, 13º sueldo para el sector público, ¿está todo eso ya cubierto? De hecho, el pago del 13º ya se ha realizado en su mayoría. Lo que nos queda pendiente principalmente es el pago de sueldos y salarios del mes de diciembre, que eso sería el día viernes 29. Correcto. Ministro, en la parte final de este diálogo quisiera una reacción suya respecto del pronunciamiento de la Comisión de Régimen Económico el día de ayer. El contertulio decía, ayer se reunió la Comisión de Régimen Económico, ha aprobado el informe no vinculante respecto de la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley para la reactivación de la economía. Ese informe, que fue aprobado por unanimidad de los presentes, evidentemente se divide en algunos aspectos y, por ejemplo, para uno de los temas más controversiales, hubo mayoría de 7 votos que avalan que la Asamblea se allane a la objeción parcial relacionada con el manejo del dinero electrónico. ¿Cómo ve usted el contenido de este informe, que seguramente ya lo habrá revisado? Yo creo que es muy positivo este resultado de las deliberaciones que han hecho al interior de la Comisión de Régimen Económico en la Asamblea, en la medida de que nosotros insistimos en que el dinero electrónico sea operado por las entidades del sistema financiero nacional y ya no por el Banco Central. ¿Por qué? Porque es una necesidad de la economía ecuatoriana de disponer de más medios de pago electrónicos y que puedan ser de uso masivo. ¿Por qué? Porque esto apunta a la sostenibilidad en el largo plazo de nuestro sistema monetario. Hay una observación que hacía el asambleísta Juan Cristóbal Zoret, que yo suscribo además de esa observación. Ministro, decía, si van a hacer el traspaso del manejo de la plataforma del dinero electrónico del Banco Central, de la banca pública a la privada, ¿por qué no revisar los costos de esos servicios? Es decir, yo cada vez que, por ejemplo, hago el pago de la luz, del agua, del teléfono, de mi tarjeta de crédito o del arriendo o del gasto que tenga a través de la banca en línea, me cobran 50 centavos. Entonces, si quieren incentivar a que se utilicen los mecanismos de pago, revisemos esos costos por cada operación que el usuario tiene que hacer al momento de utilizarlos. Pero eso es evidente, y así fue la negociación que se realizó con los actores del sistema. Siempre se habló de esto. Nacional, evidentemente. Con los banqueros. Con los banqueros. Y hay que entender que en una ley no vamos a establecer tarifarios. Existen otras. Para esas son regulaciones de la Junta, pues. Exactamente, eso se maneja desde la Junta y se estableció con claridad, y también es un elemento, pero hasta lógico. Es decir, si queremos que un medio de pago electrónico se masifique, en este caso el dinero electrónico, las tarifas por los servicios asociados al uso de este medio de pago tendrán que ser las más bajas posibles para que este medio de pago sea atractivo para la ciudadanía. Eso es obvio, o sea, no tenemos que estar discutiendo mucho en ese sentido, y la Junta de Política y Regulación Monetaria en su momento establecerá ya en el nivel que corresponde todo lo que respecta a la determinación de tarifas. Correcto. Ministro, gracias por el tiempo, ministro, por la gentileza. Gracias. Muy amable. Al ministro Carlos de la Torre, ministro de Economía y Finanzas, recién llegado de Viena, Austria, participó en los temas petroleros y también hablando de economía, cómo estamos cerrando el año, ratificando la meta de crecimiento para este año, este incremento de la meta del 0.2% que preveía, por ejemplo, el Fondo Monetario, a 1.5% para este año es la previsión justamente de aquello, y obviamente la expectativa para el próximo ejercicio fiscal.